Todo jardinero se encuentra en el mismo costoso ciclo. Compra fertilizante, lo ve ser arrastrado por la lluvia y repite el proceso. Pero ¿qué pasaría si existiera una planta, comúnmente considerada una maleza, que duplicara su masa cada 3 días y extrajera nitrógeno puro del aire, actuando más rápido que cualquier compost o químico que hayas probado? Durante más de 1000 años, los agricultores en Asia la han utilizado para cultivar arroz, sin una sola bolsa de fertilizante. Hoy, la mayoría de nosotros nunca hemos oído hablar de ella. ¿Cómo es posible que el generador de nitrógeno orgánico más eficiente del mundo se haya convertido en el enemigo público número 1? ¿Y qué sucede cuando desatas este poder oculto en un simple cubo en tu propio patio trasero? En los campos inundados que se extienden desde el río Yangtze hasta el delta del río Rojo, una asociación silenciosa moldeó los cimientos de la agricultura asiática durante más de 1000 años. Mucho antes de que las bolsas de fertilizantes químicos aparecieran en los estantes de las tiendas, los cultivadores de arroz dependían de una planta que flotaba justo debajo de la superficie del agua. Un delicado helecho llamado asoya. Textos chinos antiguos, como el Qi Min Yao del siglo VI, describen cómo los agricultores esparcían esta capa verde sobre sus arrozales. El método era simple pero efectivo. La asoya en crecimiento extraía nitrógeno directamente del aire, proporcionando al arroz un suministro constante de nutrientes temporada tras temporada. En el siglo XI, pueblos enteros en el norte de Vietnam se especializaban en el cultivo de asoya. Los cultivos iniciales se pasaban de mano en mano, a veces custodiados con el mismo cuidado que las reliquias familiares. En estas comunidades, el conocimiento del valor de la asoya estaba entrelazado con la tradición local. El folclore habla de figuras veneradas, a veces monjes, a veces mujeres sabias, a quienes se les atribuía el descubrimiento del secreto de este fertilizante flotante. Los templos en los pueblos donde la asoya se cultivó, originalmente, honraban a estos descubridores legendarios. Y circulaban historias de cómo el poder de la planta fue una vez protegido con feroz lealtad. Robar asoya del estanque de un vecino se decía que atraía las penas más severas. Ya sea que estas historias surgieran de hechos o mitos, el respeto por la asoya perduró. En China, Vietnam y más al sur, hasta Tailandia y Filipinas, los agricultores observaron cómo las esteras de asoya se espesaban en solo unos días. Su crecimiento era implacable, duplicándose cada 3 días cuando las condiciones eran adecuadas. En una sola estación, un campo inundado podía transformarse en una alfombra viviente, suprimiendo las malas hierbas y entregando nitrógeno orgánico a las plantas de arroz. Los agrónomos del siglo XX midieron estos efectos, confirmando que la asoya puede fijar hasta 1000 kilogramos de nitrógeno por hectárea anualmente, más que cualquier leguminosa o compost. No era solo una cuestión de tradición. Durante generaciones, cosechas enteras dependieron del trabajo silencioso de este helecho y su socio invisible, una cianobacteria microscópica que vivía dentro de sus hojas. Juntos, transformaron el aire y la luz solar en el combustible que construyó imperios arroceros. La historia de la asoya no es una de magia perdida, sino de genio práctico. Probado en la práctica, transmitido de generación en generación y demostrado por agricultores que alimentaron naciones, sin haber tocado nunca una bolsa de fertilizante. Las fábricas comenzaron a surgir en las afueras de las ciudades. Sus chimeneas se elevaban sobre los campos que una vez dependieron del trabajo silencioso de la asoya. En 1910, los químicos alemanes Fritz Haber y Karl Bosch revelaron un proceso que podía extraer nitrógeno del aire y convertirlo en amoníaco a escala industrial. El mundo nunca había visto nada parecido. Para la década de 1920, las fábricas de fertilizantes producían nitrógeno sintético por toneladas. Y la promesa era simple: cosechas infinitas, sin importar el suelo. Los gobiernos y los expertos agrícolas respaldaron esta nueva química. Los agentes de extensión agrícola se extendieron por Asia, Europa y las Américas, instando a los agricultores a abandonar los métodos anticuados.
Las esteras verdes de Azoya fueron descartadas como reliquias. En su lugar, la respuesta llegó en sacos, pulverizada, empaquetada y entregada por tren. Para la década de 1950, el nitrógeno sintético se había convertido en la columna vertebral de la Revolución Verde, impulsando rendimientos récord de trigo, maíz y arroz. Los campos que alguna vez dependieron del fertilizante vivo, ahora se empapaban de nitrato de amonio y urea, producidos en fábricas que operaban día y noche. La velocidad y la escala eran asombrosas. En solo unas pocas décadas, el proceso Haber-Bosch transformó la agricultura global. Para la década de 1970, más de la mitad de la producción mundial de alimentos dependía del nitrógeno sintético. Los números hablaban por sí mismos. Una sola fábrica podía producir más que el trabajo de millones de acres de Azoya. El fertilizante se convirtió en una mercancía comercializada a través de los océanos, valorada en dólares y yenes. Pero este cambio vino con costos. Los agricultores que una vez cerraron el ciclo, reciclando nutrientes con plantas y animales, ahora tenían que comprar insumos año tras año. Los viejos sistemas autorrenovables se desvanecieron en la memoria. El nitrógeno, una vez libre y flotando en cada aliento, se convirtió en algo que debía comprarse, almacenarse y esparcirse. El vínculo entre la planta, los microorganismos y el suelo fue reemplazado por una dependencia de la industria. La Azoya, una vez venerada como oro verde, fue rebautizada como maleza. Ya no encajaba en la nueva definición de progreso. La historia del fertilizante se convirtió en una de escala, eficiencia y ganancias, una que dejaba poco espacio para un helecho que se duplicaba silenciosamente en la esquina de un estanque. No solo se perdió un método, sino un modelo de abundancia que no requería una fábrica ni una bolsa. Hoy, con el aumento de los precios de los insumos y las preguntas sobre la sostenibilidad cada vez más fuertes, los viejos métodos están despertando nuevamente, ofreciendo un camino diferente, uno que no comienza con una compra, sino con un puñado de vegetación. Un cubo de 5 litros, un puñado de Azoya y un poco de paciencia son los únicos elementos esenciales para lo que se puede llamar un motor de fertilizante perpetuo. Comienza con agua limpia y sin cloro, en cualquier recipiente resistente. Primero, agrega una cucharada de tierra de jardín o una cucharadita de compost al agua. Esto no es solo tradición, es química. El motor secreto de la Azoya, la cianobacteria anabaena, necesita fósforo para arrancar. Sin fósforo, el crecimiento se detiene y las frondas adquieren un color rojo cansado. Con fósforo, el sistema se pone en marcha a toda velocidad. Extiende un puñado inicial de Azoya sobre la superficie del agua. Las frondas flotantes, no más grandes que una uña, esconden un mundo microscópico. Dentro de cada pequeña cavidad de la fronda, las colonias de anabaena se ponen a trabajar, extrayendo nitrógeno directamente del aire y transformándolo en amoníaco. Una forma fácilmente utilizable para las plantas. Este no es un proceso lento. En las condiciones adecuadas, entre 20 y 28 grados Celsius, con un poco de sombra y el fósforo clave, la biomasa de Azoya se duplica cada 3 días. Lo que comienza como una fina capa verde puede llenar un cubo en una semana. El control es importante. La reputación de la Azoya como maleza se deriva de su capacidad para escapar y apoderarse de estanques o zanjas. Una malla simple o una tapa ajustada mantiene el helecho en su lugar y evita que se extienda más allá del cubo por el viento o los animales. No se necesitan bombas, filtros ni equipos costosos. Mantén una rutina sencilla. Revisa el agua. Agrega un poco de compost si las frondas se desvanecen y cosecha la mitad de la capa cada pocos días. El resto se cuida solo. Esto es jardinería reducida a lo esencial. La biología hace el trabajo pesado, con poca ayuda del jardinero. Cada 3 días, la superficie del cubo se espesa en una densa capa verde. Es la señal de que es hora de cosechar. El método es simple. Cosecha la mitad de la Azoya,
dejando el resto para que se regenere. Esta regla del 50% no es solo un truco de velocidad. Es una forma de bloquear el ciclo de crecimiento exponencial. Cada cosecha reinicia el reloj y desencadena otra ronda de duplicación. Con un solo cubo, esta rutina asegura un rendimiento constante, suficiente para abastecer continuamente un huerto con fertilizante fresco y vivo. La verdadera ventaja reside en lo que hay dentro, en esas delicadas frondas. La relación carbono-nitrógeno de la soya es de aproximadamente 10:1. Compara esto con la paja o las virutas de madera, que oscilan más cerca de 100:1. Los materiales con alto contenido de carbono atan el nitrógeno a medida que se descomponen, privando a tus plantas y ralentizando la descomposición del compost hasta un arrastre. La soya hace lo contrario. Su bajo contenido de carbono significa que tan pronto como llega al suelo, los microbios pueden descomponerla rápidamente, liberando el nitrógeno casi de inmediato. No hay retrasos, no hay que esperar semanas. Al igual que con los abonos verdes tradicionales, los nutrientes comienzan a actuar de inmediato. Nutrición instantánea para tus plantas. Este ritmo, cosechar, reponer, repetir, convierte un simple cubo en un motor perpetuo. Cada cucharada está cargada con algo más que masa verde. Es un paquete de nitrógeno, proteínas y micronutrientes fácilmente utilizables para las plantas, todo generado sin una sola visita a la tienda. El proceso es casi automático. Mientras repongas el agua y asegures el suministro de fósforo, el ciclo nunca se detiene. Para el jardinero doméstico, esto significa una fuente confiable de insumos gratuitos, cosechados en un horario que se adapta al ritmo del propio jardín. Sin desperdicio, sin conjeturas, solo una fuente viva de fertilidad, lista tan pronto como el próximo cultivo necesite un impulso. Un puñado fresco de azoya sacado de un cubo se convierte en el abono verde más rápido que un jardinero puede usar. Espárcela densamente alrededor de los tallos de tomate o entre las hileras de maíz, y las frondas se descompondrán en menos de 48 horas. En 2 días, la estera se incorpora al suelo, liberando nitrógeno y dejando un mantillo oscuro y quebradizo. No hay que esperar semanas, como con el trébol o la besa. Debido a que la soya tiene un bajo contenido de carbono, los microbios pueden liberar sus nutrientes casi de inmediato. Las plantas responden con un crecimiento exuberante. Sus hojas profundizan en color a medida que el nitrógeno llega a las raíces. Para las pilas de compost que se estancan en el frío o se niegan a calentarse, la soya actúa como un motor de arranque. Mezcla una cosecha fresca y la temperatura de la pila puede dispararse en un solo día. El repentino aumento de nitrógeno disponible despierta a los microbios latentes, transformando montones letárgicos en motores humeantes. Los jardineros que miden la temperatura de sus pilas han observado cómo el termómetro subía 10 o incluso 15 grados Celsius de la noche a la mañana. Lo que antes tardaba meses en descomponerse, ahora se acelera y el compost terminado está disponible mucho antes de lo previsto. Un tercer uso para la soya es como fertilizante líquido. Remoja las frondas cosechadas en un cubo de agua durante una semana. El resultado es un té verde oscuro rico en nutrientes solubles. Cuela y diluye. Luego viértelo en la base de cultivos hambrientos o úsalo como pulverización foliar. A diferencia de los fertilizantes sintéticos, no hay riesgo de quemar las raíces, y cada gota proviene de tu propio jardín. Con cada ciclo, mantillo, compost y té, el cubo proporciona un suministro constante de fertilidad gratuita y lista para usar. Para el jardinero doméstico, estos 3 usos significan menos dependencia de bolsas y botellas y más control sobre la salud del suelo. Los números sobre la soya cambian las reglas del juego para la jardinería orgánica. En estudios de campo revisados por pares, este diminuto helecho fija hasta 1.100 kilogramos de nitrógeno por hectárea anualmente, superando incluso a las leguminosas de mayor rendimiento. Eso es más nitrógeno del que la mayoría de los huertos domésticos podrían usar en una década, producido por una planta que flota silenciosamente en la superficie del agua. Su contenido de proteína rivaliza con el de la soja,
oscilando entre el 25 y el 35% de su peso seco. En comparación, los abonos verdes como el trébol o la besa rara vez superan el 20%. Cada cucharada cosechada del cubo no es solo masa verde. Es un paquete concentrado de proteína y nitrógeno listo para usar por las plantas, construido a partir de nada más que luz solar y aire. La ciencia detrás de esta eficiencia es elegante. Las frondas de azoya albergan colonias de cianobacterias que extraen nitrógeno directamente de la atmósfera y lo convierten en amoníaco, la forma que las plantas pueden usar inmediatamente. Esta simbiosis es tan efectiva que, en condiciones de laboratorio, la azoya puede duplicar su biomasa en solo 2 a 3 días. Ningún otro insumo de jardinería puede igualar este ritmo. La relación carbono-nitrógeno se mantiene alrededor de 10:1, lo suficientemente baja como para descomponerse en el suelo casi instantáneamente, sin riesgo de atar nutrientes. Para los jardineros acostumbrados a esperar semanas por compost maduro o abono verde, esta velocidad lo cambia todo. El impacto de la azoya se extiende mucho más allá del patio trasero. Hace 49 millones de años, durante el Eoceno, vastas floraciones de azoya en el océano Ártico eliminaron tanto dióxido de carbono del aire que ayudaron a enfriar todo el planeta. Los paleobotánicos lo llaman el evento azoya, un experimento natural en ingeniería planetaria. En la década de 1980, los científicos de la NASA estudiaron la azoya como candidata para sistemas cerrados de soporte vital en el espacio, atraídos por su crecimiento explosivo y su capacidad de fijar nitrógeno. Incluso en las condiciones más difíciles, la asociación de la azoya con su motor microbiano produjo resultados donde los fertilizantes químicos fallaron. Los números son claros. La azoya no es solo una maleza. Es una máquina viva, probada por siglos de tradición, ciencia moderna e incluso las ambiciones de los viajes espaciales. La azoya sin control puede pasar de ser un aliado del jardinero a una amenaza ecológica. En ríos y lagos, su crecimiento explosivo crea densas capas que bloquean la luz solar y privan de oxígeno al agua inferior. Los peces y la vida acuática se ahogan a medida que la capa verde se espesa, y ecosistemas enteros pueden colapsar en semanas. Incidentes en lugares como Florida u Ontario han llevado a eliminaciones de emergencia, y la azoya ha sido listada como una especie nociva o restringida en varias regiones. En los Estados Unidos, Azolla filiculoides es una maleza regulada federalmente. Algunos estados, incluidos California y Florida, prohíben por completo su venta o transporte. En el Reino Unido, no siempre figura en las listas de especies invasoras, pero liberar cualquier planta acuática no nativa en el medio ambiente puede resultar en fuertes multas. Ontario tiene regulaciones que prohíben incluso la simple posesión. Estas leyes no están dirigidas a los jardineros. Son una respuesta al daño ambiental real causado por la liberación descuidada. Para los cultivadores domésticos, mantener el control es absolutamente imperativo. Un cubo de 5 litros con una tapa ajustada o una malla fina evita que la azoya escape con el viento o durante el desbordamiento de agua de lluvia. Nunca viertas agua ni helechos en desagües pluviales, estanques o zanjas. Al cosechar, recoge cada pedazo y sécalo completamente antes de compostar o empacar para la eliminación en el vertedero. En climas fríos, la azoya ralentiza su crecimiento casi a cero, por debajo de los 15 grados Celsius. Para mantener el sistema vivo durante el invierno, lleva el cubo al interior a un alféizar soleado o aíslalo con plástico de burbujas y una tapa. Si el cultivo entra en latencia o muere, retira el material y deséchalo de forma segura. Nunca lo deseches al aire libre, incluso si el agua parece limpia. Los jardineros son custodios, no solo de sus propias parcelas, sino del medio ambiente en general. Cada precaución, cubos sellados, eliminación cuidadosa y adherencia a las regulaciones locales, protege tanto el poder de la azoya como la salud de los cursos de agua locales. Al mantener este fertilizante vivo contenido, sigue siendo una herramienta de abundancia, no una amenaza.
La promesa de nitrógeno gratuito y perpetuo viene con la responsabilidad de cosechar, usar y desechar la soya de una manera que cierre el ciclo, sin permitir que se escape por la puerta del jardín. Hoy, con el rápido aumento de los precios de los fertilizantes y las cadenas de suministro tensas, la revolución silenciosa de la soya permanece ignorada en los cubos, no en las salas de juntas. La planta puede fijar hasta 1.100 kilogramos de nitrógeno por hectárea anualmente, todo sin patente ni etiqueta de precio. En un mundo construido sobre la escasez, la abundancia a menudo se esconde a plena vista. ¿Qué más llamamos una maleza porque amenaza el sistema?